Hola, ¿qué tal a todos sus amigos? Saludos a todos aquellos que se unen fielmente y que siguen escuchándonos en esta invención y antojo de querer hablar de televisión y de cine. Para los que apenas descubren este podcast por este episodio y su título, soy Sebastián Algarín, soy comunicador social y periodista. No soy cineasta ni mucho menos crítico de cine, pero sí soy una persona que ve películas, tiene un micrófono y que sabe usar Adobe Audition, y pues me he creado este podcast para hablar precisamente de esto, de esos productos audiovisuales que marcan y que dejan un pequeño legado en nuestras memorias. Después de una exitosa miniserie de cine, fantasía y religión que culminamos con un episodio genial hablando de ángeles y demonios, damos el salto de la pantalla grande a la pantalla chica. Y es que justito esta semana, el próximo 25 de septiembre, se cumplen 10 años, una década del estreno de la primera temporada de una serie que cambió la forma en la que se ve y se hace televisión. Les estoy hablando de Skam, la serie juvenil de la cadena noruega NRK que conquistó el mundo del internet por allá de 2015 a 2017. Y bueno, para los que se preguntan qué significa el nombre de esta serie, en español pues Skam en noruego significa vergüenza. Drama adolescente, redes sociales, lucha de clases y muchos otros temas sociales y demográficos de un país que uno, pues bueno, que desde estas latitudes no se imaginaría que pasarían como lo es este país en Noruega. Y es que esta serie nos abrió las puertas a un pueblo, una cultura que veíamos tan lejana y que quizá algunos solo asociábamos con los vikingos. Pero lo cierto es que hasta ahora Skam ha sido el mejor producto de exportación de la cultura noruega por fuera de su país. Ah, bueno, y Kygo, el famoso DJ de música electrónica. Muy bien, si nos acompañas en tu día a día, ya sea mientras viajas en el bus, en el metro, preparas la comida o te relajas, te invitamos a dar un paso más y unirte a nuestra comunidad. Solo tienes que suscribirte para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spreaker y muchas otras plataformas de reproducción de podcast. Mi nombre es Sebastián Algarín y esto es Factos. Y el facto de hoy es Skam, 10 años de la serie que cambió la forma de ver y hacer televisión. Bienvenidos. Imagina una guionista, su nombre es Julie Ande, sentada en una sala. No está escribiendo en solitario, no, a su alrededor hay decenas de voces de jóvenes entre los 16 y 19 años. Ella no solo los escucha, los vive, los investiga, les pregunta sobre sus vidas, sus miedos, sus dramas. Y de esa manera de esa sinergia, surgía Skam, una serie juvenil noruega que no se limitó a mostrar el drama adolescente, sino que lo revolucionó. Yo hasta ahora no he encontrado ninguna otra serie que se parezca a esta. Porque en serio, Skam lo tenía todo. Todas las temporadas hablaban de cosas súper importantes. Se estrenó en 2015 y lo que vimos no fue una serie en formato tradicional, no, para nada. Los episodios se estrenaban de forma semanal, pero las escenas se lanzaban en tiempo real, en el momento exacto en que supuestamente sucedían en la vida de los personajes. Un viernes por la noche, un personaje podría enviar un mensaje de texto. En ese instante, el espectador lo recibía en la página web oficial. Si uno de los personajes subía una foto, la veías en su cuenta de Instagram real. La línea entre la ficción y la realidad poco a poco se desvanecía. Skam no solo te contaba una historia, te hacía parte de ella. Cada temporada se centraba en un personaje distinto, profundizando en temas como la religión, la salud mental, la sexualidad y la identidad. Con una dirección cruda, casi documental, y un guión que sonaba tan auténtico que parecía robado de una conversación real, Skam no solo conquistó Noruega, sino que se convirtió en un fenómeno global, demostrando que para conectar con la audiencia, a veces solo necesitas la verdad, aunque sea en forma de ficción.
El siguiente episodio contiene opiniones y reflexiones que pueden abordar temas sensibles o generar debate. El propósito de este espacio es explorar ideas desde diferentes perspectivas y fomentar el diálogo abierto. Muy bien, el año es 2015, el lugar Noruega, la península escandinava. El público juvenil ya estaba saturado, las series adolescentes se sentían prefabricadas como si vieras actores de 20 años con diálogos escritos por adultos intentando sonar jóvenes. Y de repente, entre luces de neón y frío nórdico, apareció algo completamente distinto. No fue un estreno con bombos y platillos, como lo diríamos coloquialmente, sino que fue, por el contrario, un secreto compartido entre pantallas, de boca en boca, el famoso word of mouth, como si alguien te susurrara que esto sí era algo auténtico. Imagínense esto, es lunes a las 3 de la tarde, estás estudiando y te llega una notificación. Es un video donde dos personas, los futuros dos personajes principales de esta primera temporada de Skam, Eva y Jonas, están platicando en clase. Más tarde recibes otro mensaje, otra notificación. Es un chat de texto de otros dos personajes, Eva con Chris. Luego, el viernes a la medianoche te llega un solo clip de una fiesta. Eso era Skam, una ficción entregada en tiempo real, en trozos, como pedazos de vida real. La creadora Julie Andem no quería nada de fantasía. Quería la cruda realidad de la adolescencia noruega en esa época. Y es por esto que reunió a decenas de adolescentes noruegos, cualquiera entre los 15 y los 19 años, para escuchar sus sueños, sus peleas, sus miedos. Y con eso armó una historia que respiraba, que dolía y que se sentía real y auténtica. Y entonces empezó la magia. Skam era la serie que consumías como consumías Instagram, pero mucho mejor. Cada episodio semanal era solo la recopilación de todo lo que ya habías visto en la semana. Partido en clips, en chats y en historias, pero todo pegado en un capítulo de alrededor de 15 o 18 minutos que pasaban por la televisión pública noruega. Además, datos curiosos que ratifican su magia realista. Los actores solo recibían sus líneas justo antes de grabar para capturar sus acciones reales. Una de las cosas más fantásticas del impacto de esta serie es que la audiencia creció sin ningún tipo de publicidad, sino que fue todo en silencio. Los mismos fans traducían, subtitulaban y viralizaban contenido porque NRK, la cadena originaria de esta serie, no pudo licenciar la música internacionalmente. Skam no llegó con efectos especiales ni fue multimillonaria. Su éxito, por el contrario, nació de su autenticidad absoluta. Ahora, un dato que une la academia y el fenómeno. Skam fue galardonada una y otra vez. En el 2016 ganó el premio Gullruten, que es como algo así como los Emmys noruegos, en la categoría de mejor drama, mejor serie nueva, innovación del año, mejor edición y el premio a revelación del año. También recibió el Nordic Language Prize, el C21 Best Digital el C21 Best Digital Original y varios reconocimientos de la industria en el 2017 por mejor escritura, dirección y también por momentos memorables. Así que eso, amigos, más que una serie, Skam fue un fenómeno genuino de recuperación narrativa, conexión instantánea y premios que avalan todo este esfuerzo hecho por un pequeño grupo de productores noruegos. Y todo esto no es un dato que vi en Wikipedia, es algo que estudié y analicé porque de hecho fue mi trabajo de grado en la universidad sobre localización y será el puente perfecto para hablar del impacto global de esta serie. Pero eso ya viene en el otro bloque de este episodio del podcast. Skam no funcionaba como una serie coral tradicional, y es que cada temporada ponía el foco en un personaje distinto, y a través de su mirada entendíamos no solo su historia personal, sino los conflictos de toda una generación. Y estoy hablando de una generación, de esa generación nacida entre finales de los 90 e inicios de los 2000, porque los personajes principales tienen esas fechas de nacimiento, 98, 99 y 2000.
hva jeg skulle gjort uten venninnene mine. La primera temporada fue la de Eva Quigmont, interpretada por la actriz Lisa Teige. Eva arranca la serie atrapada en una relación con Jonas, interpretado por el actor Marlon Langeland, pero sobre todo arranca la serie en una crisis personal. Se ha distanciado de su mejor amiga y siente que no tiene identidad propia y que su vida parece girar en torno a su novio, lo cual es muy cierto, y las personas que vayan a ver la serie o habrán visto la serie lo habrán notado de esta manera. Esta temporada hablaba de la adolescencia como ese lugar incómodo donde quieres ser independiente, pero al mismo tiempo buscas desesperadamente pertenecer a un grupo. Y Eva nos mostró la soledad, la inseguridad, los celos y la necesidad de aprender a pararse sobre sus propios pies. Fue la presentación perfecta, un retrato de lo que significa empezar a crecer, hacerse adulto y sentir que el mundo te queda enorme. La segunda temporada, por otro lado, giró en torno a Nora Amalie Sætre, interpretada por la actriz noruega también Josefin Frida Pedersen, quien se convirtiera en la favorita de muchos fans, una mujer fuerte, feminista, la voz de la razón en el grupo. Pero su historia nos reveló algo más complejo, cómo una fachada de seguridad puede ocultar vulnerabilidades profundas. Nora se enfrenta a una relación complicada con William, un chico rico, problemático, pero también hay que decirlo, un poco carismático. En su temporada se exploraron temas como el consentimiento, el abuso de poder y la violencia sexual, todo narrado desde una mirada que evitaba el sensacionalismo, por supuesto, y mostraba el trauma de una manera humana, especialmente a esa edad tan temprana. Y es que esto es muy especial porque cuando se graba la serie todos son menores de edad, entonces la producción de esta serie lo que hace es mostrar este tipo de escenarios que en realidad son traumáticos para la juventud, y lo hace de una manera brillante y espectacular. Esta segunda temporada fue la que de hecho elevó a Skam a un nuevo nivel en Noruega. Y es que ya no era solo un drama adolescente, sino era un espejo social de una realidad de la que poco o nada se hablaba en los círculos adolescentes noruegos. Y que nos dimos cuenta que esos problemas de allá también son el pan de cada día de nuestros países. La tercera temporada fue la de Isak Valtersen, interpretado por Tarjei Sandvik-Moe. Y agárrense porque aquí llegó el fenómeno internacional. Esta tercera temporada fue lanzada a finales de 2016, pero a Isak, el personaje principal de esta temporada, ya lo habíamos visto en la primera, pero era un personaje secundario, el amigo inmaduro de Eva y de Jonas, que hacía comentarios sarcásticos. Sin embargo, su arco principal narrativo lo llevó a descubrirse a sí mismo en la tercera temporada. Era un chico que lucha contra su homosexualidad en silencio, con miedo al rechazo, incluso de sus propios amigos. Su relación con Even, interpretado por el actor Henrik Holm, un personaje con trastorno bipolar, no solo fue una historia de amor, sino también una reflexión sobre la salud mental, los prejuicios y la importancia de aceptarse a uno mismo. Fue la temporada también más viral. Miles de fans en todo el mundo subtitulaban los clips en tiempo real para seguir la historia de Isak y Even, convirtiéndolos en un referente LGBTQ+ en la televisión para las finales de la década de los 2010. Ahora quiero que imaginen lo difícil y lo poco accesible que era en ese entonces encontrar los clips de los videos, y también siendo que todo era en noruego, un idioma hablado por alrededor de solo 5 millones de personas. Pero de alguna forma los clips aparecían minutos, instantes, segundos después de que subieran el original a la página web. La cuarta y tristemente última temporada se centró en Sana Bakush, interpretada por la actriz Iman Meskini, una adolescente musulmana que lidia con la islamofobia
en un país primermundista como Noruega, si lo han escuchado muy bien. Además, también tiene que lidiar con la discriminación y la presión de crecer con una fe que a veces choca con la cultura que la rodea. Sana es brillante, fuerte, inteligente, pero vive en una constante dualidad entre serle fiel a su religión y también al mismo tiempo sentirse aceptada en su grupo de amigas. Su temporada abordó la importancia de la diversidad, el racismo, los prejuicios contra el Islam y la necesidad de entender que la juventud es plural y que no hay una sola forma de ser adolescente. Cada temporada, en resumen, no era solo entretenimiento, era un experimento narrativo que ponía a prueba lo que el público estaba dispuesto a ver en la pantalla. Eva, por un lado, nos habló de identidad y de amistad. Nora, en la segunda temporada, nos habló del feminismo y del abuso. Isaac, en la tercera temporada, nos habló de sexualidad y de salud mental. Y por último, Sana, en la cuarta temporada, nos habló de religión, diversidad y pertenencia. 4 temporadas, 4 miradas y una misma conclusión. Skam no inventó los problemas de los jóvenes, simplemente los mostró como son, sin maquillaje. Hablemos ahora del impacto global y del legado de Skam. Y es que esta serie nació en Noruega, un país que para muchos quedaba lejano, casi exótico. Y sin embargo, en muy poco tiempo se convirtió en un fenómeno internacional. ¿Por qué? Porque sus historias eran universales. La inseguridad de Eva, la lucha de Nora, la búsqueda personal de Isaac, la fe de Sana, eran temas que podían suceder en Oslo, en Barranquilla, en Madrid o en Ciudad de México, si se quiere. La clave estuvo en la autenticidad. Los personajes no eran estrellas de televisión, ninguno era famoso antes de entrar a trabajar en esta serie de televisión, sino que eran adolescentes que parecían de verdad, se vestían como cualquiera y hablaban como cualquiera. Incluso algunos los mostraban con acné. Así era la realidad de Skam. Y esa naturalidad fue lo que permitió que el público se sintiera reflejado en ellos. Lo curioso es que el éxito internacional no vino de campañas de marketing ni de acuerdos de distribución con otras televisoras ni en Europa ni en América, sino que vino de los propios fans. Jóvenes de todas las partes del mundo empezaron a traducir los clips y a compartirlos en blogs, en grupos de Facebook, en cuentas de Twitter y también en carpetas públicas de Google Drive. Así nació una red de subtituladores no oficiales que hicieron posible que Skam se viera en inglés, en español, en francés, en alemán. Fue un fenómeno construido por la propia audiencia. Y el impacto fue tan grande que la serie generó remakes oficiales en más de 8 países. El primero fue Francia con Skam France, que terminó siendo la adaptación más longeva con 10 temporadas. Luego vinieron España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y varios más. Cada país tomó la fórmula noruega y la localizó, contando sus propias problemáticas adolescentes. Y ahí está la paradoja. Un producto local noruego se volvió global y con sus remakes volvió a ser local en cada país. Creo que durante todo este boom en el internet de Skam, en América Latina nos quedaron debiendo un remake en nuestras latitudes. Y es que hubiese sido demasiado interesante ver cómo esos problemas que parecen, bueno, no que parecen, que todos los países tenemos ese tipo de problemas, pero hubiese sido interesante ver la mirada de esos problemas desde el primer mundo, como son estos países, a cómo se tocarían estos problemas acá. Ese es el verdadero legado de Skam. Demostró que la televisión juvenil podía romper fronteras sin necesidad de un presupuesto gigante y abultado, que los jóvenes querían verse representados tal y como son, con sus contradicciones y matices, y que lo auténtico, lo cercano, tiene más poder que cualquier superproducción de Hollywood. 10 años después seguimos hablando de Skam, no solo como una serie, sino como una lección de cómo lo local puede convertirse en global y cómo lo global puede volver a aterrizar en lo local. Un fenómeno que hoy en la academia se estudia como glocalización y de lo cual estoy muy orgulloso de haber escrito para mi trabajo de grado, y qué mejor ejemplo que haber usado Skam para esta teoría de los medios.
Desmenucemos ahora algo que a mí me parece demasiado importante y es también como he titulado este episodio, y es la lección de Scam y su impacto en la forma de hacer televisión, porque creo que este tipo de televisión no se estaba haciendo en ningún otro lugar del mundo. Lo sorprendente de esta serie es que no nació de un gran estudio ni de una sala de junta llena de ejecutivos con millones de dólares. Nació con lo mínimo: una página web, una cámara y un micrófono. Y con eso, NRK, la televisión pública de Noruega, creó el producto de exportación cultural más grande en la historia del país hasta el momento. Pero ojo, este formato no surgió de la nada, y es que NRK, la cadena Norsk Rikskringkasting o la Radiodifusión Nacional de Noruega, ya había hecho un experimento previo llamado Jenter, que en español significa chicas, una especie de piloto del concepto que más tarde haría famosa Scam. Y es basado en clips cortos publicados en tiempo real con historias centradas en adolescentes y un formato híbrido entre televisión y web, y con Jenter aprendieron la fórmula, con Scam la perfeccionaron. El éxito fue tan rotundo que NRK intentó repetir la magia con otras series. Después de que Scam finaliza, produjeron otras series como Loveleg, ambientada en la región de Sogn og Fjordane, y Blank, centrada en jóvenes que daban el salto a la universidad, porque Scam se centraba en jóvenes que estaban en los últimos años de su escuela secundaria. Incluso también probaron utilizar distintos dialectos del noruego para reflejar otras realidades locales, pero lo cierto es que ninguna alcanzó el mismo nivel de fenómeno global. ¿Por qué? Nos preguntamos. Y es que Scam fue un rayo en la botella, llegó en el momento justo, con el formato justo y con un público que estaba esperando verse reflejado de manera auténtica. Y este impacto va más allá de Noruega. Scam demostró que la televisión no tenía que ser un producto cerrado ni un ritual semanal frente al televisor, sino que, por el contrario, mostró que la ficción podía vivirse en tiempo real como una especie de telerrealidad escrita, que un clip de 1 minuto en una web podía tener más fuerza narrativa que un capítulo de 50 minutos en horario estelar, en prime time. Y los nórdicos lo entendieron muy bien. No por nada grandes thrillers como Den som drever de 2011 o Øyevitne de 2014 fueron adaptados luego para audiencias de habla inglesa con Those Who Kill de 2014 y Eyewitness de 2016 respectivamente. Su sello está en la capacidad de contar historias potentes con lo esencial: autenticidad, ritmo y personajes de carne y hueso. En conclusión, Scam no solo fue una serie que marcó a una generación, fue también un cambio de paradigma en la forma de producir televisión. Con poco presupuesto, mucho ingenio y un excelente guión, los noruegos le enseñaron al mundo que las historias, cuando son reales, pueden viajar más lejos que cualquier estrategia o anuncio de marketing. Y así, amigos, cerramos este recorrido por Scam, una serie que no solo nos entretuvo, sino que nos cambió la manera de entender la televisión. Con un formato sencillo, clips en tiempo real, redes sociales y un guión que parecía improvisado, se convirtió en un espejo de la adolescencia y en un fenómeno cultural global. Lo que empezó como un experimento en Oslo terminó siendo un ejemplo académico de globalización. Y lo más importante, creo yo, y es un recordatorio de que la autenticidad siempre va a ganar y a prevalecer. Yo soy Sebastián Algarín y esto fue Factos, y el facto de hoy fue bastante claro. Scam no solo fue una serie, fue una revolución audiovisual que nos enseñó que con una cámara, una web y una buena historia se puede cambiar la forma de hacer televisión. Así que esta es la invitación para todos aquellos los pequeños productores que hoy dicen: ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Hombre, póngase a rodar. Ese es el consejo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Factos en todas las plataformas de podcast. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.